La Dirección de Tecnología Educativa presenta Reescribiendo la Historia, programa dirigido a informarles sobre contenido historiográfico diverso, y queda con ustedes su presentador, JJ Chávez. Bienvenidos todos a su programa Reescribiendo la Historia. El día de hoy tenemos un tema muy importante que atañe a la Universidad de Panamá y a todos los panameños, ¿verdad? El movimiento estudiantil pasado y presente. Hemos decidido dedicarle este programa a los estudiantes porque son la razón de ser de nuestras sociedades, son el corazón de nuestra universidad. Para efecto de este tema tenemos al profesor Edgar Herman, especialista en Historia del Movimiento Estudiantil, y para hablarnos de las accionarias presentes, ¿verdad?, de los estudiantes, tenemos al compañero Kennedy Vargas, ¿verdad?, quien nos va a exponer referente a la Federación de Estudiantes y la actualidad, ¿verdad? Profesor Herman, ¿cómo surge el movimiento estudiantil en Panamá? ¿Bajo qué efervescencia? A ver si nos puede ilustrar un poco. Cómo no, primero que todo, gracias Chávez por invitarme a este programa, un programa, tal y como tú dijiste, fundamental para la actualidad. Hoy es fácil decir, bueno, los estudiantes no tienen bandera, los estudiantes no tienen ideología, los estudiantes no tienen una razón, y se hacen muchas comparaciones con el pasado, ¿no? Y el nombre del programa es, bueno, presente y pasado. Permíteme bastante rápido decirte hasta cómo surge la inquietud en mí, en el contexto de el trabajo de graduación y haciendo una crítica a mediados de los 90 del movimiento estudiantil, después de haber fungido 3 años consecutivos como secretario general de la Asociación de Estudiantes de Historia de la Facultad de Humanidades. Le decía yo al profesor Ornel Urriola, mi maestro, voy a hacer mi tesis sobre el proceso de delincuencia del movimiento estudiantil panameño, y comencé a investigar sobre el por qué la UEU había entrado en un proceso de delincuencia, una UEU que había tenido una participación vitalísima en el país, y ya en los 90 prácticamente la UEU no existía, no es que prácticamente no existía, ni siquiera existía la FEP. Un proyecto con Talacino de una reconstrucción de la FEP, pero desde arriba bastante manipulado, ¿no? Y en ese buscar me encuentro que la mayoría de los estudiosos determinaban que el movimiento estudiantil había iniciado en la década del 40. Y comienzo yo a encontrar documentos que me dan pistas que el movimiento estudiantil realmente tiene su origen en la década del 20. Y hablo yo con la profesora Marcos y don Ornel, le digo, mire lo que me estoy encontrando. Y entonces me dicen, en vez de estudiar la descomposición de la UEU y el movimiento estudiantil universitario como tu trabajo de tesis, ¿por qué no haces algo mejor? ¿Por qué no construyes o por qué no estudias sobre el origen del movimiento estudiantil panameño? Y entonces es donde me encuentro que, muy contrario a lo que la mayoría de los historiadores afirman, que el movimiento estudiantil panameño inicia en la década del 40, encuentro que el movimiento estudiantil inicia en la década del 20 realmente. Específicamente, el 4 de noviembre de 1922 se funda la Federación de Estudiantes de Panamá. Entonces, eso es el primer, y después te pudiera decir por qué no. Y ese movimiento estudiantil de la década del 20 tiene una gran influencia, por ejemplo, de la Reforma Universitaria de Córdoba, tiene una gran influencia de la Federación de Estudiantes de Perú, con Raúl Aya de la Torre, que va a ser el secretario general de la UEU en Perú, y luego va a venir a Panamá. Tiene una gran influencia de la Revolución Universitaria de Cuba, del 18, y la de Chile del 19. Entonces, toda esta playa de pensadores y que comienzan a salir de estos países del sur, inclusive una del Caribe, comienzan a llegar a Panamá en el contexto de la Revolución Rusa también. Mucha gente está llegando a Panamá de Europa y comienza a tener un flujo de discusiones intelectuales, ¿no? Entonces, eso es, yo respondiendo a la pregunta que tú me hacías, ¿no? Cuando en la década del 20, ya con la consolidación del Instituto Nacional propiamente dicho, ¿no? No teníamos universidad. Como comenzamos antes del programa, esto es algo que va a venir de abajo hacia arriba. Una vez más nos damos cuenta de que estamos reescribiendo la historia. Se tratan de poner fecha, de tratar de limitar el movimiento estudiantil hacia una cierta acción o hacia un cierto momento,
cuando hay un bagaje, hay una serie de accionarios que nos muestran lo contrario. Y eso es muy importante de resaltarlo, ¿verdad? Que nuestra historia como puente del mundo, como punto de encuentro de diferentes ideologías, diferentes tipos de personas, ¿verdad? También construyen a esa nacionalidad. Claro, profesor. claro, pero no es fácil entenderlo. El movimiento estudiantil, mire, ¿qué pasa en el caso específico de Panamá? En el caso específico de Panamá, la lucha o la bandera principal de los sectores sociales era la recuperación de la soberanía en la zona del canal. Entonces el movimiento estudiantil va a tener una bandera muy identificada. Dato histórico, como tú dices, es precisamente producto del primer congreso estudiantil a nivel internacional que participa Jorge Llueca, en donde el concepto enclave colonial se entiende a la perfección para el caso de África y para el caso de América. Y es cuando este dirigente estudiantil viene a Panamá y plantea que lo que tenemos aquí es un enclave colonial. Entonces el movimiento estudiantil comienza su accionar mucho más fuerte con la bandera de la recuperación de la lucha por la soberanía, y es por eso que los historiadores no han visto el movimiento del 20 para tratar de llegar al del 17, que tenemos al compañero Kennedy y el resto de los compañeros que ahí van aportados. O sea, pero en efecto, el del 20 cae por varias razones. Primero, la persecución que le da Chiari. Rodolfo Chiari desarrolla una persecución atroz contra el movimiento de la década del 20 y también se queda sin el aliado natural, que era fundamentalmente Belisario Porras. Entonces hay una caída muy grande. Hay un intento de hacer un congreso en 1926 para celebrar los 100 años del Congreso Anfictiónico en Panamá, pero no se logra, el movimiento no se logra recuperar. Y hay una gran división, los sectores conservadores versus los sectores de izquierda. Eso no es una pelea nueva, en la década del 20 también. En la década del 40 el movimiento tiene un auge y participa en la lucha por la recuperación de la soberanía, particularmente en el rechazo al convenio Filo-Hines. Luego lo vas a encontrar en la década del 50, donde ya el tema de la lucha es un tema concreto. Vas a tener siembra de bandera, operación soberanía, vas a tener movimiento estudiantil peleando por la infraestructura de las escuelas. Ya en la década del 40 los líderes que estaban en la FEP y han pasado a la universidad se encuentra con la disyuntiva de que la Unión de Estudiantes Secundarios y la FEP ya no es la estructura que lo puede representar, y entra la construcción de la Unión de Estudiantes Universitarios. Y ya estamos llegando a la época del 60, una época fundamental en donde el movimiento estudiantil es el portaestandarte de la lucha por la recuperación de la soberanía. Basta hablar del 9 de enero, que ahí tienes como 5 programas para hacer eso, ¿no? Efectivamente, profesor, siempre hay la duda, ¿verdad? Y es bueno que la aclare. ¿Qué pensamiento latinoamericano de la posguerra caló profundo en los estudiantes? Se habla de la izquierda, del anarquismo, de la derecha, del libre pensamiento. Explíquenos brevemente ahí para entrar, porque estamos uniendo, estamos siendo puente, ¿verdad? Estamos tratando de mezclar, de unir el pasado, su inicio, con el presente. Ya habrá tiempo para profundizar en las coyunturas, ¿no? Claro, Ese es el objetivo para los televidentes y los que nos escuchan, ¿verdad? Después habrá tiempo para profundizar. En ese sentido de la ideología, explícanos brevemente cómo afectó la ideología en estas formaciones que se dieron, en estos pensamientos. Interesante pregunta. La historia, en términos generales, a veces tiende a estigmatizar, y también la gente que no profundiza sin jactancia alguna en los estudios históricos cree que el movimiento estudiantil únicamente tuvo matiz de izquierda. Eso es totalmente falso. Desde el principio el movimiento estudiantil fue heterogéneo. Hubo movimiento estudiantil que estaban con la iglesia, movimiento estudiantil que estaban con la izquierda. Claro, reitero, para poder ir al 2017, el movimiento estudiantil más relevante, que fue más visible ante los ojos del país, sí es un movimiento estudiantil que se nutre de la socialdemocracia, que se nutre de la izquierda latinoamericana, porque hay un vínculo entre su plataforma ideológica y la lucha del movimiento, la bandera principal, que es la recuperación de la soberanía nacional. Por eso que es el movimiento estudiantil, y particularmente la FEP,
que se adelanta el Instituto Nacional, se adelanta y no le da espacio a otro. Y ese es, así tú puedes entender cómo llegamos al 2017. Todavía en el 70 el movimiento tú le ves ese matiz, pero ya en los 80 comienza el movimiento a entrar un proceso de licuescencia, una captación del régimen militar, y ya en los 90 prácticamente el movimiento estudiantil pierde esa fuerza. Profesor, gracias por esa aclaración y gracias por tratar de ilustrarnos y hacernos, ¿verdad?, partícipes de esos momentos históricos que ha tenido la Universidad de Panamá y con ende la sociedad panameña. Gracias a ti, lo único que el tiempo es canalla y con el tiempo no se puede, ¿no? Pero vamos a tener oportunidad para poder profundizar en eso. Buenos compañeros, para efecto del debate, ¿verdad?, vamos a tratar de ampliar un poquito más el tema y traerlo a la actualidad, ¿ves? Pero eso lo hacemos después de la pausa. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado. El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Reescribiendo la historia, una manera diferente de interpretar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro. Llegamos pues a la etapa del debate. Para este objeto tenemos al compañero Kennedy Vargas, presidente actual de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, el cual nos va a enriquecer y va a ilustrar a todos los radioescuchas y televidentes, ¿verdad?, sobre el tema del movimiento estudiantil universitario. A ver, compañero, en la etapa democrática, ¿verdad?, en la actualidad, ¿qué formas, qué ideas, qué inquietudes motivan a los estudiantes, ¿verdad?, a participar o a actuar, a organizarse? Primeramente agradecerle a la Dirección de Tecnología Educativa por la oportunidad y la oportunidad no solo para nosotros como dirigentes, sino a la sociedad, al estudiantado, al docente, al administrativo que a veces no sabe cómo trabaja o cómo se ha organizado o cómo se ha reorganizado la dirigencia estudiantil. Para mí es importante decirle pues la etapa que ahora surge, lo que es la FEUP, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá. En el 2006, motivado por varios dirigentes estudiantiles en aquel momento, pues hay una inquietud, profesor, usted lo sabe muy bien, que la Federación de Estudiantes no tenía una representación firme, no era una representación por votación, era una federación obtenida pues de a dedo, quizás por la firme convicción a nivel internacional de tener una representación de la Universidad de Panamá, y eso pues motiva a la dirigencia en su momento a recoger firmas para presionar de alguna forma a la administración y tener una federación ya por votación popular o una representatividad de la Federación de Estudiantes. En el 2006, mire que llegamos en el 1990, donde la Universidad de Panamá, pues compuesta por asociaciones, centros de estudiantes, grupos políticos organizados, grupos culturales, todo eso compone lo que es las asociaciones, centros y grupos en la Universidad de Panamá, llamados pues grupos políticos, entre comillas. Pero pues todos ellos se organizan en el 2006 para recoger firmas a nivel nacional y se le presenta al rector en su momento
para ver que hay una inquietud, había una necesidad nacional e internacional por una representación federativa en la Universidad de Panamá y pues a nivel nacional. Después de ahí, pues el grupo de dirigentes en su momento se reunieron en diferentes centros regionales, en su momento Boca del Toro, Chiriquí, Azuero, Darién, y fuimos recopilando aquellos dirigentes que tenían pues ese interés y que eran dirigentes activos y logramos pues reunirnos en Boca del Toro y se hace una junta directiva provisional. Es una junta directiva provisional donde la compañera Marchena queda como presidente interina para pues tratar de recuperar. En su momento pues se pierde y la compañera deja de ser estudiante, recupera un dirigente estudiantil de Agua Dulce y pues se queda la Federación de Estudiantes una pequeña pausa en su momento. Entonces nosotros viendo esto nos toca la oportunidad de una reunión del CLAE en Nicaragua, donde solicitamos un apoyo para poder viajar y logramos llevar, gracias al apoyo y la intervención del compañero José Caballero en su momento, por un apoyo que nos dio unas instituciones, y logramos llevar 163 estudiantes a Nicaragua para la representación del CLAE. Allá logramos reunirnos todos los grupos que en su momento de izquierda y no compartían, aquellos que no tenían ese algunos no liderazgo, otros sí, otros beligerantes, otros no, grupos antagónicos, logramos llevarlos y reunirnos en Nicaragua y allá planteamos la urgente necesidad que tenía la Federación de Estudiantes en pues tocar. Me corresponde ser un presidente interino para lograr en 8 meses que el organismo electoral universitario reconociera, las autoridades vieran que nosotros queríamos tener una federación bien formal, y ahí nace lo que es la federación, pero apoyado por el organismo para ir a unas elecciones a nivel nacional. Se saca una sola estructura, logramos pues que ya se diera el primer paso. En este segundo paso que acaba de pasar, el 24 de mayo de 2017, se convoca el 8 de febrero para unas elecciones nacionales, lo que lleva a que todos los grupos organizados, los líderes actuales, porque es un requisito para formar parte de la federación, crean en lo que es unas elecciones con el voto universal. Y los 63,000 estudiantes matriculados en la Universidad de Panamá tuvieron la oportunidad el 24 de mayo de escoger una federación formalizada para que pues encabezara lo que fuera la estructura, la junta directiva de la actual Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, FEUP. Pero no queda ahí. Nosotros como estructura, dando el honor a la Unión de Estudiantes Universitarios en su momento, profesor, nosotros en la estructura pues decidió ponerle el nombre a Unión de Estudiantes Universitarios, UEU. Y logramos ganar con el 60%, la nómina, logramos ganar el 60%. Hoy día entonces la Federación de Estudiantes se llama UEU por eso, pero nosotros mantenemos lo que es FEUP. Que es la estructura propiamente dicha. Profesor, compañero Kennedy, para enriquecer un poco más el debate, ya escuchamos la sinopsis, ¿verdad? Se necesita estar organizado. Claro. La sociedad clama por gente pensante con criterio. El eslogan de la universidad nos llama conciencia crítica de la nación panameña, y además eso prepositiva, hay que proponer. En ese sentido, lo felicito por ese nivel de organización. He visto la labor que han hecho. Profesor, son otras las banderas, quizás ya no tan macro, tan lineales, tan monolíticas, sino que la sociedad ha cambiado. Es la sociedad del siglo XXI. Quizás son en micro. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, mira, el problema es, te reitero, estigmatizar. Ellos han logrado lo que no logramos los líderes estudiantiles del 90. Sí, fíjate, un logro, exacto, es un logro. Por más que intentamos, todavía las heridas que venían de los 80 y las ambiciones políticas del momento eran demasiado grandes. Entonces fíjate que eso es un logro y eso es parte de la historia del movimiento estudiantil. Entonces
El problema, reitero, cuando uno analiza el tema del movimiento estudiantil, siempre quiere analizarlo a la luz de la bandera que tuvieron en el 50, en el 60, en el 70, porque era una bandera nacional. Ahora ellos tienen otros problemas. Por ejemplo, la distribución de la riqueza, la calidad de la educación, la interconexión de la educación. Esto que estamos haciendo con la tecnología del siglo XXI. Mira la cantidad de banderas que tienen los estudiantes, pero son banderas muy heterogéneas, que esta unión, usted tiene una tarea grande. En un mundo universitario tan heterogéneo, y en donde algunos dicen que no tiene ideología, cosa que es falso, sí la hay. Lo que pasa es que el mundo ya no es bipolar. Y el mundo no está en un enfrentamiento izquierda y derecha. ¿Ve? Unión de República Socialista Soviética, Estados Unidos. O sea, el mundo de hoy es un mundo multipolar, con muchas ideas, y usted tiene 1 millón de tareas. Y hay que lo que sí usted tiene que lograr es identificar cuáles son las tareas más apremiante para usted, porque yo no te puedo decir cuáles son las tareas. Tareas. En ese sentido, compañero Kennedy, ¿cómo vislumbra usted como dirigente y representación de la Federación de Estudiantes esas tareas, el estudiante del siglo XXI y la labor de su organización? La primera tarea que nosotros tenemos como Federación de Estudiantes es lo que decía el profesor, quizás ya se pierde lo que es el debate porque nos ponemos de acuerdo en este tipo de casos. Ya la sociedad cambió, las luchas son diferentes. Ahora tenemos que devolver la credibilidad o llegar al punto de tener credibilidad en la sociedad, porque ya hasta los líderes se pierden. Tantas situaciones que hay en la sociedad. Tú sales a la vanguardia, sales al frente, la sociedad no cree, estás tirado a la calle, déjame pasar esto. O sea, ya la sociedad no está consciente porque la mentalidad es otra. Había una bandera en su momento, había un tema en su momento. Ahora el tema de nosotros es recuperación de la credibilidad. Nuestra primera tarea, aparte de pues la unificación concreta de todos los sectores estudiantiles, porque quizás ya nosotros estamos en la etapa de cierre, pero dejar un legado, mínimo de 10 años en que todo universitario crea, porque la universidad está creciendo. Hace un tiempo teníamos 45,000 estudiantes, ahora estamos en una matrícula de 63,000 estudiantes. O sea, todo sube, todo baja, y nosotros estamos en esto, en recuperación de la credibilidad, recuperación de la unidad, es nuestra primera. Y yo me atrevería a decirle, respetando que cada generación tiene entre esas tareas la calidad del líder estudiantil, un líder estudiantil que tenga vocación de lectura, un líder estudiantil capaz de poder discutir. O sea, usted tiene una tarea muy grande, hay muchas banderas. Así que esto daría para 30 programas más de radio. No, unos 40 diría yo. Bien, primero que todo, a modo de conclusión, ¿verdad? Sabemos que el tiempo nos limita las ideas, pero eso no es motivo para celebrar, para unificar criterios. Más que un debate, es un enriquecimiento de ideas, es una transmisión del conocimiento adquirido por los estudiantes y por la verdad ciencia a través de la historia. Agradecemos, verdad, su presentación. Claro, yo quiero agradecer a la Dirección de Tecnología Educativa, a ti, Chino, que cariñosamente te llamamos, pues porque están creyendo en la dirigencia estudiantil en la universidad. Para nosotros es importante que nos tomen en cuenta. Nosotros hacemos un trabajo importante. Oxigenamos a la administración, oxigenamos a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, y son cosas que me gustaría tocar en un tema que para que la sociedad, los administrativos, los estudiantes se den cuenta cuál es nuestro trabajo. Esto es un pequeño bosquejo. Hay una deuda pendiente, compañero. Profesor, despidámonos. Bueno, damos las gracias a don JJ Chávez, a Chino también, gracias, y de verdad a todo el equipo de Tecnología Educativa, porque esto precisamente es academia. Yo creo que los grandes programas comenzaron así. Los grandes programas comenzaron así, haciendo pequeños esfuerzos, estructurándose mejor, perfeccionándose. Así que estamos agradecidos de que ustedes como unidad estén abriendo un espacio para la historia de la universidad. Y en esto lo que nos tocó hoy para la historia del movimiento estudiantil desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de
un actual dirigente y la perspectiva de un historiador que en su momento también perteneció a la dirigencia estudiantil. Así que mil gracias. Agradecidos con participación, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Esperando este programa haya sido de reflexión para ustedes e invitándolos a sintonizarnos nuevamente por los 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad, reescribiendo la historia, una manera diferente de interpretar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro.